tenemos el gusto de presentar aportaciones teórico-prácticas a la bioculturalidad, aproximaciones desde el sur mexicano. Gillian E. Nowell, Enrique Pérez López, coordinadores. Si me permiten, presento a Gillian Elizabeth Nowell, nacida y formada en los Países Bajos. Recibió su licenciatura en Antropología de la Universidad Estatal de Nueva York y su maestría y doctorado en Antropología de la Universidad de Arizona en los Estados Unidos. Actualmente ocupa una cátedra de joven investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, ahora llamado Investigador de México, y dirige el proyecto Carnaval Zoque, la naturaleza presente en la tradición y modernidad en Chiapas, que beneficia a la Facultad de Humanidades de la UNICACH. Colabora con las licenciaturas en lenguas con enfoque turístico, la maestría interinstitucional UNACH-UNICACH en historia y el doctorado en ciencias históricas, todos en la Facultad de Humanidades. Es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores e investigadora honorífica del Sistema Estatal de Investigadores. Ha publicado varios artículos y libros, organizado varias exposiciones y participado en diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales, presentando ponencias sobre el carnaval y la cultura zoque, el patrimonio cultural mexicano, la bioculturalidad zoque, museología, ritualidad y la memoria social. Coordina el seminario permanente Historia, Memoria y Patrimonio de los Pueblos de México, Chiapas. Enrique Pérez López es licenciado en Psicología Social, fue director fundador del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Actualmente es director general de Extensión Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha publicado diversos libros sobre la vida y tradición de San Pablo Chalchihuitán, Tenejapa, Chamula, así como relatos de la tradición oral, Cox, el niño que se transformó en sol, la palabra florida del carnaval, cuentos y cantos de Chamula. Es coautor de Palabra Conjurada, 5 voces, 5 cantos, Riox, discurso ceremonial tzotzil y un estudio denominado Pueblos Indígenas de México en el siglo XXI. Es traductor al tzotzil de textos literarios, entre ellos las obras de Octavio Paz, Jaime Sabines, Juan Bañuelos y Óscar Oliva, así como textos jurídicos como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Derechos Humanos, los Acuerdos de San Andrés, entre otros. Integrante de la Red Global de Facilitadores para la Salvaguardia o Salvaguarda, que también se vale, del Patrimonio Cultural Inmaterial, PCI de la UNESCO. Ha facilitado talleres en Cuba, El Salvador, Managua, Nicaragua, Tegucigalpa, Honduras, Guatemala y República Dominicana en los años de 2012 al 2014. Formó a promotores culturales tzotziles, celtales, choles, tojolabales y zoques, iniciando la confección de inventarios del PCI con fines de salvaguardia en el estado de Chiapas. Bienvenidos. Gillian, me gustaría que tú nos plantearas la primera parte del panorama. Sé que tiene muchas partes, pero también tenemos un enemigo que es el tiempo, entonces vamos a tratar de condensar, ¿verdad? Como lo hemos hecho en otras ocasiones. Entonces comiénzanos platicando sobre este proyecto, ya que tú estás muy inmiscuida en este asunto de la bioculturalidad. Muy bien, pues primero muchísimas gracias por siempre darnos una oportunidad de presentar lo que estamos haciendo.
y también, por supuesto, ¿no?, a la universidad para su apoyo en realizar realmente ya el libro, que es obviamente pues trabajo, ¿no?, de varios años, tanto el libro y de muchos más años en términos de investigación, ¿no? Como ya se pudo escuchar en nuestros currículums, realmente los 21 autores que están, ¿no?, que han aportado a ese libro, que es un trabajo con una introducción, con 10 capítulos sustantivos y un epílogo, pues no son investigadores ya de tiempo, ya de varios trabajos, porque la temática principal, bioculturalidad, pues es una temática que cuesta tiempo, que cuesta maduración y tiene sus complejidades, porque desde un primer punto es interdisciplinario, ¿no? Solamente se puede abarcar de manera interdisciplinaria, lo cual, pues curiosamente nos cuesta un poco de esfuerzo y nos cuesta mucho tiempo, y es uno de los, se puede decir, deseos, ¿no?, atrás de ese libro, y uno de los trabajos, por eso se llama Aportaciones Teóricos Prácticas a la Bioculturalidad, aproximaciones desde el sur mexicano, ¿no? Entonces, primero, pues obviamente bioculturalidad está central al libro. Es un término que últimamente ya está empezando a tener más reconocimiento, tal vez en parte apoyado por la pandemia. Cuando empezamos este esfuerzo fue antes de la pandemia, todavía no teníamos ni en vista la pandemia, y realmente la palabra, el concepto biocultural, pues eran pocos que lo manejaban, pocos que realmente lo conocían, y apenas tal vez estaba empezando a estar presente, ¿no? Aunque ya tiene un poco de tiempo en México y tiene un poco de tiempo globalmente. Entonces ese libro también es un esfuerzo de realmente abrir, ¿no?, ese panorama, ese cancha de acción, esos tipos de investigaciones, ¿no?, que busca indagar y busca comprender pues cómo es la bioculturalidad que nosotros como seres humanos vivimos, expresamos, ejercemos en el mundo, ¿no? Obviamente pues el mundo, ¿no?, es el plano en donde tenemos la relevancia, pero los capítulos están enfocados y escritos desde el sur mexicano. Entonces tenemos como aportaciones varios capítulos de Chiapas, varios capítulos de Oaxaca, de Veracruz, de Yucatán, y eso creo que también genera una fuerza, porque pues quienes no estamos viviendo aquí en el sur y pues ustedes que han estado mucho más tiempo que yo, no sabemos que el sur pues tiene particularidades muy interesantes, muy complejos, tanto en la parte biológica, en términos de naturaleza, en términos de biodiversidad, y en parte también de la cultural, ¿no?, de la diversidad cultural y diversidad lingüística. Entonces realmente juntar esos tres planos de diversidad, pues obviamente es un juntar que lleva a un panorama exponencial, ¿no? Entonces es algo desde donde los mismos que estamos aquí debemos de estar escribiendo, y no solamente ir con investigaciones y palabras de gente que viene desde afuera a ver qué hay aquí, ¿no? Entonces el libro por eso es Aproximaciones desde el sur mexicano. Aquí me gustaría dar la palabra al licenciado Enrique, el co-coordinador y ¿no?, también impulsor de la bioculturalidad desde antes del libro, para que él da un poco sus palabras y ya luego entramos más en materia, si gusta. Bueno, muchas gracias. Y noto pues que es un trabajo colectivo, plural, de distintas aristas, miradas diferentes del mismo objeto, y de un objeto muy movible, muy diverso, muy complejo, como ya lo dijiste. Enrique, coméntanos. Bien, con relación a este libro, tengo que mencionar los orígenes que tuvo, cómo surgió la idea, a partir de qué, porque fue la conjunción de dos formas de ver las cosas, la de Gillian, ¿no?, y la mía,
que nos encontramos en este espacio de la universidad en el 2019, cuando se me invitó a iniciar un programa de promoción del patrimonio biocultural entre la comunidad universitaria. Y una de las primeras ideas que platicamos con Gillian fue la realización de el primer coloquio internacional de estudios bioculturales, Miradas desde el Sur, en donde nos juntamos diversas personas que han estado trabajando sobre el tema. Sin embargo, la pandemia nos llevó a un proceso de reflexión mucho más profundo. Justamente el proyecto apenas estaba comenzando a vincularse con los diversos espacios y campos de conocimiento de la universidad cuando pues llega la pandemia, y entonces eso nos obligó a modificar de alguna manera nuestro quehacer. Una de las primeras intenciones que tuvo este programa de promoción del patrimonio biocultural fue justamente valorar desde este espacio universitario los conocimientos bioculturales que tenemos como sociedad, como comunidad, como en un estado tan rico en su diversidad biológica como Chiapas, conocemos cuál es nuestra relación social, humana con nuestro entorno, ¿no? Y a partir de ahí entonces comenzar a reflexionar esta idea del patrimonio biocultural, de qué tenemos, y nos damos cuenta que el espacio universitario, particularmente en Ciudad Universitaria, hay una gran riqueza de este patrimonio biocultural, de estos recursos bioculturales que tenemos, y eso pues también fue muy motivante el iniciar un proceso de reflexión que con el paso del tiempo y el trabajo que se fue haciendo con los diversos investigadores se concretaron en artículos académicos dictaminados a pares ciegos, de tal forma que reunieran las condiciones de investigación y de revisión crítica de los temas que se plantearon. Este es el contexto en el cual surge esta aportación justamente, y de ahí el título de nuestro libro, Aportaciones Teóricas Prácticas, porque justamente parten de estas experiencias prácticas, es decir, experiencias de vida también, de la investigación en campo que se hace. Cuando nos reunimos para discutir este tema, percibimos que había un cúmulo de conocimientos que estaban en las comunidades, que en la cotidianeidad se usan, pero que no había tampoco una reflexión profunda sobre nuestra interacción tan profunda que tenemos, ¿no? Muchas veces cuando se habla del tema de la bioculturalidad se piensa de que son solo ciertas comunidades las que poseen este tipo de conocimientos, y sin embargo no es así, ¿no? En las grandes ciudades, en los espacios urbanos, hay un cúmulo de conocimientos relacionados con la bioculturalidad. Entonces de ahí la riqueza de este libro, ¿no? Y de las aportaciones que hacen los autores, es decir, una revisión desde diversos espacios, desde los mercados, desde el campo, desde la producción, desde la arqueología, en fin, un campo multidisciplinario que, una vez ordenado, ¿no?, nos da cuerpo a este libro que pues justamente ha tenido un tiempo bastante considerable para su confección, para cocinarlo, es decir, hablando en términos de conocimientos bioculturales, es decir, de cocinarlo, de ir conjuntando los ingredientes de este material que pues nos llena mucho de gusto y de alegría compartirlo y presentarlo en esta ocasión. Así es de que Gillian, pues seguramente tenemos que comentar algunas de las secciones que integran este libro. Así es, exactamente, eso es lo que yo quisiera resaltar, y también quisiera resaltar que en México el concepto y el área de estudio bioculturalidad
ha sido empezado sobre todo desde la etnobiología, ¿no? Desde la etnobotánica y desde el lado de la biología. Entonces también nosotros, yo como antropóloga social y Enrique como gestor cultural y con formación de psicología y pues también como pues, ¿no? hijo de San Pedro Chenaló, no, venimos desde un área más de humanidades, ¿no? y una sensibilidad al idioma, ¿no? Que también es algo que pues, ya se vio en el currículum de Enrique, que ¿no? ha sido su trayectoria. Y son áreas donde pues, muchas veces nos da un poco de miedo, ¿no? De entrar a territorios que sentemos un poco exactos, y queremos también en ese sentido pues, romper un poco esas barreras y profundizar, ¿no? justamente lo que es biocultural como área de estudio, pero también como una práctica, ¿no? Como una praxis que todos ejercemos, todos en vivir. Somos, ¿no? seres biológicos y somos seres culturales, simbólicos. Entonces, por lo que si uno no va afuera, pues también es un ejercicio biocultural, ¿verdad? Si uno va mucho afuera y está en la naturaleza, también es un ejercicio biocultural, ¿no? Entonces, esos equilibrios, cómo lo tenemos todos, cómo lo tenemos como individuo, cómo lo tenemos como sociedad y cómo lo estudiamos y cómo nuestros campos de conocimientos también nos impiden y también nos facilitan, y cómo construimos un campo multi, inter y trans o meta, ¿no? interdisciplinario. Entonces también llegamos a tratar de empezar a dibujar un poco un camino por ese campo tan complejo. Y nos llegamos, cuando hicimos la convocatoria, recibimos todo, ¿no? los que querían participar, pues obviamente tuvimos que seleccionar y ¿no? aplicar criterios y también generar subdivisiones, ¿no? Entonces mantuvimos, de hecho, los mismos en el libro, que también pasamos por pues, ¿no? por discusión, si así lo íbamos a hacer o no. Y ese también, en ese sentido, el libro plantea si bajo esos 4 ejes debemos, ¿no? de seguir trabajando el tema de bioculturalidad, o si solo es bioculturalidad desde el sur, ¿no? desde el sur mexicano. Eso también es una pregunta, ¿no? Entonces la primera sección o primer eje es la bioculturalidad y lenguas originarias. La segunda sección es metodologías y interdisciplinariedad. Y el tercer eje es bioculturalidad, territorialidad y biota. La cuarta sección es experiencias de conservación, comunidad, patrimonio y bioculturalidad. Entonces, ¿no? los 4 obviamente son bioculturalidad, está al centro, pero en la primera pues vemos esa pregunta, ¿no? Entre la relación entre bioculturalidad y lengua, ¿no? La lengua como forma de expresar, que no solamente es lengua como hablamos, pero también hay un capítulo sobre el tejer, ¿no? y el bordar. Entonces también hay otros, ¿no? lenguas en sentido más amplio, ¿no? como medio de expresión. Metodología de interdisciplinariedad pues busca ¿no? encontrarnos como investigadores desde diferentes campos, ¿no? Ya Enrique ya mencionó la arqueología, ¿no? Hay como varios arqueólogos en el libro, pero también hay antropólogos, también hay biólogos, ¿no? Hay de lengua y habla indígena, originario, hay pues incluso, ¿no? algunos que diría, pues no sé en qué campo lo podemos, ¿no? poner, porque ya siempre han trabajado muy multidisciplinario. Entonces eso también fue como un encontrar individuos, ¿no? que pensábamos un poco similar en sentido de que pensamos diferente, ¿no? Y abrir ese juntar cómo hablamos de los mismos términos, cómo hablamos de términos diferentes, ¿no? Tradición para un arqueólogo es diferente que tradición para alguien que habla más de asuntos lingüísticos o ¿no? quien practica tradición, ¿verdad?
Entonces también en la bioculturalidad, pues es un área que internacionalmente realmente se necesita discutir mucho más, ¿no? ¿Qué queremos decir con los mismos términos que tenemos, se supone, en común, ¿no? En la ciencia, en el quehacer investigativo? ¿No? Luego bioculturalidad, territorialidad y biota, pues ya ahí fue, ¿no? Ir a los ejemplos concretos de campo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hay un capítulo exacto del mercado como pues, un espacio obviamente muy importante desde la bioculturalidad, pero que también se encuentra que ya más y más vamos a los mercados, ¿no? Los supermercados, no los mercados como lo hemos conocido desde siempre, ¿no? Exacto, los mercados como son, ¿no? Donde encuentras los elementos del campo o de la manufactura, ¿no? Personal de las personas. Entonces, pues obviamente, ¿no? La importancia del asunto biocultural, pues también viene encajado en ¿no? Esa crisis planetaria y esa observación, ¿no? Que pues yo creo que nadie a esas alturas está exento a tener un teléfono, tener una televisión en la casa, ¿no? Tener un carro, ¿no? Esos elementos de la modernidad, pero también buscando seguir sembrando, seguir cosechando, que no se pierda ese contacto y ese conocimiento, obviamente sabiendo que el momento que perdemos ese conocimiento, pues nosotros como seres humanos ya no nos podríamos alimentar, ¿no? Y el planeta va a seguir sin nosotros. Ahí no, tal vez podemos decir no hay preocupación. El asunto es que nosotros nos quedamos aquí, ¿no? Y la cuarta sección pues va a eso, ¿no? Ya las experiencias de conservación, o sea, cómo llevamos ese conocimiento que tenemos a las comunidades, ¿no? Que están insertados en sus propios contextos de poder, de conocimiento, ¿no? De acceso a educación. Ajá, exacto, ¿no? Que también pues debe de ser parte de esa discusión de bioculturalidad, ¿no? Entonces, no esperamos incluso, ¿no? Que este es el primer libro y que luego vendrán más, ¿no? Eso iba a comentarte precisamente. Oye, es que esto no puede obviamente terminar acá. Tú sales actualmente de Tuxtla, 2 kilómetros de Tuxtla, y el impacto de la naturaleza es impresionante. Ya no digamos ir a un tianguis, a un mercado, ese impacto del color que te maravilla. Es decir, no nada más es una cuestión turística, sino también estructural, ¿no? De estilos de vida, en fin, ¿no? Entonces yo creo que da para mucho. Veo que aquí hay, nada más es un tentempié, ¿no? Lo que están mostrando ustedes, y están entusiasmando, que eso es lo importante, porque me dices que por ahí hubo documentos que quedaron en la gaveta y que pueden ser parte 2, y yo creo que hemos hecho en otras ocasiones también una como saga, ¿verdad? Secuencializar todo un proceso de investigación que debe tener un continuo, ¿verdad? Entonces, no sé, Enrique, ¿qué más nos quieres comentar? Yo creo que la importancia del tema que aborda este libro es justamente visibilizar esta relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza. Muchas veces desconocimiento de lo que somos como sociedad, ¿no? De cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Me llamó mucho la atención una nota que salió de un chiapaneco en el norte, que lo detuvieron porque estaba pepenando nucú en la calle y lo metieron a la cárcel. Y eso es justamente este desconocimiento de cómo el ser humano en su interacción con la naturaleza lo aprovecha, forma parte de su alimentación, pero ante los otros no es, conocido que los chiapanecos, una parte de la sociedad chiapaneca, pues consume la hormiga, consume el nucú, y ante el desconocimiento pues pareciera un acto sospechoso el estar levantando hormigas en la calle, ¿no? Entonces yo creo que la virtud de este libro es evidenciar el conocimiento, es evidenciar esta relación que tenemos las personas desde el sur con nuestro entorno, ¿no? Hace algunos años todavía
Ahora, afortunadamente, el SATS, este gusano que se come originalmente en Simo Jovel, pues era un acto como los chiapanecos comen gusanos, claro, ¿no? Claro. Sí, pero ahora es un platillo exótico. Y esto se logra a partir del cada vez mayor conocimiento que tenemos de esta relación con nuestro entorno natural. Y justamente para comprender esta relación había que plantearse una pregunta. Si el término bioculturalidad como concepto teórico, como concepto de investigación y de ciencia, bueno, es un concepto acuñado desde la antropología, desde la sociología o desde alguna disciplina teórica, pero nos preguntamos entonces cómo las comunidades, cómo los pueblos, cómo en las regiones entienden y comprenden y viven su bioculturalidad. ¿Existe desde las lenguas indígenas alguna forma de decirlo? ¿Cómo se nombra esta relación hombre-naturaleza? ¿Cómo lo explicamos, no? Y por eso el libro abre justamente con esta primera sección de bioculturalidad y lenguas originarias, porque el estudio biocultural surge a partir del conocimiento de estas comunidades, porque es ahí en donde se puede vivenciar esta estrecha relación del hombre con la naturaleza, de sus conocimientos y de cómo se ha dado esta transmisión generacional a través de la lengua, ¿no? Muchos de los conocimientos que se tienen en las comunidades es justamente por medio de la transmisión oral, ¿no? Y en las zonas urbanas muchos de los conocimientos de uso de plantas, de la medicina tradicional también se da a través de la oralidad. Entonces yo creo que comprender estos mecanismos de transmisión del conocimiento generacional, porque eso es parte de lo que tiene estos conocimientos bioculturales, es que es su transmisión generacional, su transmisión a lo largo del tiempo y que se conservan hasta hoy. Y como patrimonio, además. Justamente, claro, porque las comunidades lo identifican como parte de su patrimonio, ¿no? Ya sabemos que en determinadas épocas del año sucede un hecho cultural, un hecho natural que está asociado a nosotros y lo identificamos, ¿no? Vuelvo a retomar el tema del nucú, de la hormiga, que ya sabemos que en la primera lluvia de mayo y cuando empieza a salir la mariposita esta negra, que es la que anuncia que esa noche va a haber nucú. Entonces, pero esto forma parte del conocimiento, claro, y que ha sido por generaciones una observación muy metódica de las comunidades, sin ser, digamos, análisis teórico, pero sí vivencial, práctico, es decir, cuando sale esta mariposilla es que por la noche va a haber hormiga, y cuando viene este tipo de mariposa es que ya va a dentro de algunos meses será temporada de SATS en Simo Jovel y en las tierras en donde crece, ¿no? Y así entonces este conocimiento se ha ido cultivando, se ha ido transmitiendo, y porque justamente este conocimiento nos ayuda a entender también la fragilidad de nuestra relación como seres humanos con la naturaleza, ¿no? Que esta fragilidad se rompe de una manera muy rápida si uno no cuida, claro, la transmisión del conocimiento. Gina, por favor, si tienes un apunte final. Pues no, abonando a lo mismo, creo que también en ese sentido la importancia justamente de la bioculturalidad es para esas generaciones que nos siguen, ¿no? Ya México está también experimentando más movilidad, el mundo ya tiene pues una movilidad, y cuando ya tú vienes de otro lado a vivir, no reconoces lo que está pasando, ¿no? Y muchas comunidades pues ya también están mandando o están, ¿no?, expulsando personas que van a otros lados. Entonces se están perdiendo esos conocimientos y los ritmos, ¿no?, y la ciclicidad. Entonces se empieza de repente a tener una idea de que pues no, Chiapas es pobre, no hay nada, pero porque no se valora o que no se conoce o no se celebra. Y aunque se celebra, a veces se celebra como que con cierta vergüenza, ¿no? Pero si yo vengo, ¿no?, desde el norte de Holanda, donde no tenemos la posibilidad de 2 cosechas, por ejemplo, en un año,
¿no? Y veo como un árbol de mango, ¿no? Me sigue dando, ¿no? Dices, ¿no? ¿Cómo es posible que aquí hay una idea de pobreza? No puede ser, ¿no? Entonces aquí es tanto riqueza que ya ni sabemos qué hacer, ¿no? Entonces también es cambiar esa mirada, ¿no? Y tenerlo como más presente, y también para quienes llegamos o no, quienes tenemos esa movilidad, pues buscar ese esfuerzo extra, que sí requiere un esfuerzo extra, ¿no? Pero pues el tiempo está, ¿no? Entonces es tomar el tiempo, ¿no? Entonces también ese es como que el sentido atrás de hacer ese libro, que realmente es un proyecto pues mucho más amplio, ¿no? Entonces, o sea, vamos a seguir, y pues por supuesto invitamos que todos lo lean, todos lo critican, todos lo, ¿no? Destrúyenlo, reconstrúyelo, ¿no? Y sigue buscando, ¿no? a ese término para enriquecerlo, para conocerlo mejor, ¿no? También los trabajos que hacemos aquí desde la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que también creo que ya desde varias facultades estamos fortaleciendo eso. Y también como último quisiera yo agradecer justamente pues los apoyos tanto de logística y financieros de la UNICACH, pero también del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, porque también gracias a ellos pues pudimos ¿no? realizar la impresión del libro, y pues también, ¿no? Ahí se ve que el instituto, el ICTI también está pues parte, ¿no? de ese proyecto y parte de esa abordaje, ¿no? a la bioculturalidad desde el estado sur, ¿no? Y también por supuesto a los 21 colegas que nos dieron la confianza, ¿no? de realizar ese proyecto. Entonces no sé, me gustaría mencionarlos, ¿no? Es el doctor Fernando Guerrero Martínez, ¿no? Aquí el licenciado Enrique Pérez López, la maestra Ariadna Quiroz Flores, la doctora Cecilia del Carmen Montoya León. Yo sigo en el siguiente capítulo junto con mi colega el doctor Felipe Reyes Escutia y la maestra Ruby Trinidad Gómez. El siguiente capítulo, y no estoy diciendo los títulos para que lo vayan a buscar, obviamente, ¿no? Es de Martín Landa Zárate, la doctora Araceli Aguilar Meléndez y la doctora Yulia Starenka Güimes Baez. Y luego en el siguiente eje la doctora Isabel Sofía Pinzemín de Oliveros y la maestra Michelle Chantal Rosas Pinzemín. El siguiente capítulo, que ahí es la secuencia de dos capítulos arqueológicos, es el doctor Emiliano Gallaga Murrieta, la doctora Araceli Aguilar Meléndez, la doctora Christine A. Hastorf, el doctor Andrés Lira Noriega, la doctora Catherine Chiu. Posteriormente, el doctor Ramses Arturo Cruz Arenas, creo que ya es maestro Agustín Miguel Cruz Hernández, y el doctor Adolfo Iván Batún Alpuche, escribiendo desde Yucatán, y finalmente el epílogo por el doctor Ramón Mariaque Méndez, que es pues toda una autoridad en bioculturalidad, y nos hizo el favor de dar la ponencia magistral en el Congreso y lo convirtió en un capítulo. Entonces también es un capítulo con muchos datos y muy rico. Entonces, no, pues invitamos a todos a adquirir, ¿no? el libro aquí en la librería de la UNICACH. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. ¿Algún apunte final? Pues nada, más que nada agradecer esta posibilidad, esta colaboración entre varios colegas que creímos en este proyecto de poder concretar la publicación del libro. Y bueno, es la posibilidad de abrir las miradas, de poder compartir el conocimiento construido ahora desde la academia, pero cuyas bases han sido la vivencial, desde las experiencias prácticas, desde el conocimiento de los diversos entornos. Y esperamos que esta aportación teórica
práctica contribuya justamente a este conocimiento y a abrir las miradas y a la comprensión de nuestro entorno y a la valoración de los conocimientos de las comunidades, particularmente las comunidades tradicionales, que son en donde están en constante transmisión y cultivo del conocimiento biocultural. Así es de que agradecemos este espacio a la Dirección de Extensión por toda la labor editorial que lleva a cabo, a nuestra Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que se distingue justamente por esta línea de trabajo de publicaciones muy cercanas a nuestra realidad y con estudios de vanguardia también sobre temas que abren perspectivas de nuevas líneas de investigación. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Dirección de Extensión Universitaria, la Facultad de Humanidades, agradece su colaboración. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.